Vamos a resolver el siguiente ejercicio geométrico y aquí lo que nos piden es calcular un área sombreada, que es la que aparece en esta figura en rojo. Primeramente, en estos ejercicios de área sombreada puede ser por diferencia, por suma, directamente, etcétera, dependiendo de la forma en que se presente. La figura que está en rojo, que es a la cual se quiere buscar el área, no es una figura predefinida, o sea, no es un triángulo, no es un cuadrado, no es un rectángulo, es algo que pertenece a esas figuras. Entonces vamos a ver lo siguiente. Lo primero que hay que hacer en estos tipos de ejercicios es ver esa área a qué sería igual, o sea, sin calcularla, o sea, si es por diferencia o una suma, etc. Nuevamente, aquí existe un cuadrado que es ABCD, que me lo dan por datos, y me dicen que este triángulo, que es BDE, este triángulo completo que está en rojo, incluido este espacio, es equilátero. Quiere decir que los tres lados de este triángulo van a ser iguales, porque el triángulo es equilátero, es una condición. Y si ABCD es un cuadrado, los cuatro lados del cuadrado son iguales también. Son datos que vamos a utilizar en el ejercicio. Y me dicen que la medida de AB, que es un lado del cuadrado, no un lado del triángulo, un lado del cuadrado, mide 3 centímetros. Con estos datos, repito, calcular el área que está en rojo. Esta área que está en rojo no es el área del triángulo, porque es el área del triángulo, pero este espacio no está incluido. O sea, sería el área del triángulo menos este espacio. Si al área del triángulo le resto este espacio, me daría el área que está en rojo. ¿Y quién es este espacio? Este espacio que aparece aquí no es más que la mitad del cuadrado. Entonces podría reescribir esta forma así. Vamos a escribirla área sombreada. Área sombreada va a ser igual al área del triángulo, en este caso BDE, restándole la mitad, vamos a escribirlo sobre 2, la mitad del área del cuadrado ABCD. Ya hemos buscado entonces la estructura para buscar el área sombreada. El triángulo completo quitando la mitad del cuadrado. Entonces habría que buscar el área del triángulo y el área del cuadrado. Pero para buscar esas áreas me hacen falta medidas. Por ejemplo, tengo que AB es igual a 3 centímetros. AB es 3 centímetros. Por lo tanto, podría decir aquí que el área de ABCD del cuadrado, ¿cómo se calcula? Se calcula por la medida de su lado al cuadrado. Sería entonces 3 centímetros al cuadrado y nos daría 9 centímetros cuadrados. Este es el área de este cuadrado. Sería aquí menos, vamos a reescribirlo, sería 9 centímetros cuadrados sobre 2. Ya que el área del cuadrado no es más que su lado al cuadrado. ¿Qué me haría falta? Buscar el área del triángulo. Pero para el área del triángulo necesito un lado, porque el triángulo es equilátero. Y vamos a recordar entonces que el área de un triángulo, cuando es equilátero, el triángulo es igual a raíz de 3 sobre 4 por su lado al cuadrado. Esta es una fórmula que conocemos del área de un triángulo cuando es, en este caso, equilátero. O sea, los tres lados son iguales. Se puede hacer por varias vías, pero existe esta fórmula y se la estoy dando para que la conozcan y muchos de ustedes a lo mejor la conocen ya y la han utilizado en otros momentos. Es decir, que nos ayuda mucho para buscar el área. ¿Qué me hace falta entonces? Buscar el lado en este caso del triángulo. Pero el lado del triángulo no es el lado del cuadrado. El lado del triángulo sería esta, sería A, como es equilátero, aquí sería A también y esta sería A también. Es lo que tengo, porque como es un triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. La pregunta, ¿podría calcular la medida de A? Vamos a utilizar entonces, por ejemplo, un triángulo que está aquí. ¿Por qué razón? Porque si ABCD es un cuadrado, este ángulo que está en C es de 90, al igual que está en B, el que está en A y está en D, porque como es un cuadrado, repito, sus cuatro ángulos son rectos de 90 grados. Este ángulo es recto, y si este ángulo es recto, entonces se me va a cumplir que en este caso puedo utilizar algunos teoremas conocidos y puedo utilizar el teorema de Pitágoras para buscar la medida de la base de este triángulo que es en este caso equilátero. Si el lado mide 3 unidades del cuadrado, este lado mide 3 también. Este mide 3, este mide 3, este mide 3 y este mide 3. Me hacen falta estos dos, que son los dos lados de en este caso del triángulo, en este caso, rectángulo. A sería en este caso el lado que está opuesto a la hipotenusa. Por lo tanto sería en este caso el mayor. Entonces se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que es A cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados catetos. O sea, 3
centímetros al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque como es un triángulo rectángulo, repito, A2 es igual, en este caso C2 es igual a 2 más B2, que es el teorema de Pitágoras. Y aquí podemos buscar entonces quién es A cuadrado. A cuadrado sería igual, aquí sería 9 centímetros al cuadrado, y aquí también daría 9 centímetros al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque son iguales los lados del cuadrado. 9 más 9 me daría 18. Es decir, que A2 me daría 18 centímetros al cuadrado. Si A2 es 18 centímetros al cuadrado, podemos buscar, en este caso, la medida de A, que sería raíz cuadrada de 18. Pero no hace falta, porque conozco quién es el área del triángulo. En este caso digo el área del triángulo. ¿Quién va a ser? Recuerden la fórmula, raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado. ¿Pero quién es A cuadrado? A cuadrado no es más que 18 centímetros al cuadrado. Fíjense que A2 está en la fórmula que conocemos y es igual a 18 centímetros al cuadrado. Aquí podemos simplificar un poquito. Podemos simplificar el 4 y el 18. La mitad de 18 sería 9, la mitad de 4 sería 2 y me daría raíz de 3 por 9 sobre 2. Esa expresión que está aquí podemos efectuarla un poquito y escribirla como 9 por la raíz de 3. La puedo utilizar para buscar una aproximación. Y recuerden que 9 en este caso sería multiplicado por 1,73, que es la aproximación de la raíz cuadrada sobre 2. Me daría área, en este caso sería 9 por 1,73, me daría en este caso 15,57. Esto daría al multiplicar 9 por 1,73. 15 lo tengo apuntado por aquí, vamos a repetirlo, 15,57, para no calcular, sobre 2. Y al dividir 15,57 entre 2, esa expresión me daría aproximadamente, vamos a dividirlo, 15,57 entre 2, esto me daría por aquí a 7, 14, me queda 1, 15 a 7 me queda 1, 17, a 8 aproximadamente, 7,78. Recuerden que es una aproximación, este es el área, en este caso, vamos a escribirlo. Sería 7,78 aproximadamente, que es la medida de el área de este triángulo. Si usted divide 9 entre 2, se puede dividir 7,78 centímetros cuadrados menos, y cuando divide aquí le daría 4,5 centímetros al cuadrado. ¿Qué me hace falta hacer ahora? Restar 7,78, restarle 4,5, que sería 4,50. Esto me daría 8, 2 y 3. Y esto daría aproximadamente 3,28. Y este es el área sombreada. Recuerden que estamos utilizando una aproximación, en este caso de la raíz de 3. Si se quiere buscar un valor exacto, se quedaría indicada aquí entonces en el ejercicio, en la respuesta, la raíz de 3. Que si el área que está sombreada no es más, repito, el área del triángulo menos la mitad del cuadrado. ¿Qué hicimos? Buscamos el área del cuadrado, en este caso, que es A cuadrado, lado al cuadrado, y el área del triángulo, que es un triángulo equilátero, tiene su fórmula, que es raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado. Busco el lado del cuadrado, que es la diagonal, en este caso, del triángulo, que es la diagonal del triángulo, por aplicando el teorema de Pitágoras, lo calculamos y sustituimos en la expresión. Espero le hayan entendido, les haya gustado, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.